Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Legítima Defensa Segunda Dosis, el tercer programa de esta segunda emisión de Legítima Defensa de toda la semana, que como vienen observando es un formato bastante distinto. Vamos a hacer una mesa de análisis, hoy vamos a hacer otra mesa de análisis, después vamos a tener un reportaje, en este caso del día de hoy vamos a tener un reportaje a Roberto García Ferreira, un historiador muy especializado en América Latina que esta semana va a comenzar a brindar un curso en la Fundación Vivian Trías sobre el vínculo entre Cuba y Uruguay. Un vínculo a lo largo de la historia. Es bien interesante el curso, por eso le pedimos a Roberto que viniera y en un rato nomás lo vamos a estar entrevistando. Y finalmente en el programa vamos a contar con la presencia, estamos haciendo siempre cierres artísticos. En el primer programa lo hicimos con Carmen Pi, la semana pasada estuvo Ana Prada y hoy nos va a acompañar Gerardo Dorado, el alemán, actuando acá en vivo en Legítima Defensa. La mesa de análisis que tenemos para proponerles está vinculado con ANCAP, probablemente la principal empresa pública del Estado uruguayo, la refinadora de combustibles, que está dentro de los objetivos, podríamos decir objetivos estratégicos del herrerismo o de este gobierno, pero diríamos del herrerismo porque en los anteriores propuestas políticas, momentos políticos en los que el herrerismo gobernó, también tuvo una política decidida. Es una empresa estratégica para el país, digámoslo así, ¿no? Sí, y como tal es muy disputada. Cada gobierno tramita mucho de lo que es su política de gobierno a través de la política que tiene con las empresas públicas, y cuanto más estratégicas. Bueno, es una forma ecuánime de plantear tiene cada expresión política tiene una idea, un proyecto de esa empresa. Efectivamente. En el caso de el actual gobierno, inició su mandato prácticamente de inicio su campaña planteando la necesidad de desmonopolizar los combustibles, de ir hacia un mercado liberal de combustibles, de eliminar el monopolio de la empresa. Lo incluyó dentro de la ley de urgente consideración, después lo tuvo que retirar porque no alcanzó acuerdos, incluso en el seno de la coalición, y lo sustituyó eso por un artículo, el 235, para una serie de artículos, pero uno en particular, el artículo 235 de la ley de urgente consideración, donde se planteaba la necesidad, se obligaba a sí mismo a revisar cada 60 días el precio de los combustibles de acuerdo a la evolución de los costos a nivel internacional, o lo que se conoce como PPI, el precio de paridad de importación. Eso se empezó a aplicar y supuso una serie de subas prácticamente mensuales, 2 en el mes de junio, después una más en julio. En agosto tuvo un ajuste que no fue una suba estrictamente, sí, una baja pero de muy pocos centavos en relación con subas que hubo de varios pesos, subas históricas como las de junio. Y esta semana debería haberse procesado una nueva suba, de acuerdo a cómo evolucionaron los costos del petróleo en el mercado internacional, pero el Ministerio de Industrias comunicó que no iba a aplicar ese incremento. Y lo justificó diciendo que, pese a que la evolución de los costos obligarían a hacerlo, el superávit o el rendimiento que tuvo la empresa en el primer semestre les permitía a ellos absorber ese incremento de costos y no trasladarlo a precios. Comunicado que fue incluso por economistas cercanos al oficialismo muy criticado porque politizó de algún modo la decisión sobre los precios de acá. Hay que recordar que justamente la justificación de que se estableciera el aumento de los combustibles o el ajuste del precio de los combustibles por el precio de paridad de importación, que es el precio que se toma según lo que cueste, según el valor del crudo, esa es la decisión de adaptar el costo de los combustibles al precio de paridad de importación, tenía que ver con transparentar lo que iban a costar los combustibles. Y eso tenía implícita la acusación a los gobiernos anteriores de que habían tomado decisiones políticas en los precios de los combustibles. Es decir, al no regirse por el precio del costo del crudo, el gobierno tenía la potestad de fijar el precio de acuerdo a distintas variables. Entonces, lo que le reprochan, el reproche al que hace referencia Leandro, que es que
en definitiva, este comunicado vuelve a poner la situación en una perilla, digamos, política. Se decide no aumentarlo a pesar de que el costo del crudo aumentó. Bueno, vamos a analizar esto en una mesa con el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, con la diputada Lilian Galán. Así que, sin más, soy Leandro Grille. Soy Soledad Platero. Y comenzamos. Bienvenidos. Legítima defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Ya nos acompaña Gerardo Rodríguez. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Y Lilian Galán, ¿cómo te va, Lilian? Diputada del MPP. Que venís además de una semana complicada, con 2 interpelaciones, sesiones que duraron hasta las 6 de la mañana. Ahí está, sopa dos platos, dicen, ¿no? Muchas gracias por haber venido, a pesar por favor, un placer de ese esfuerzo. Estar acá y además con el compañero que ya hemos compartido otras mesas. Muy bien. Además, Lilian integra una cantidad de comisiones del Parlamento, la Comisión de Futuro, la de Investigadora sobre Educación, la de Presupuesto, en fin, tienen un montón de cosas, pero se ha metido en este tema de ANCAP, que es un tema trascendente, diríamos, estratégico, como veníamos planteando en la introducción para el país, y un tema que está en el tapete, claramente está en el tapete en este momento, pero probablemente lo esté por un buen tiempo. Les propongo comenzar analizando, quizás por una cuestión de temporal nomás, este último comunicado del gobierno, del Ministerio de Industrias, la explicación que ofrece el gobierno para no aplicar una suba que, si uno mira la evolución del precio del petróleo, este mes había aumentado, no sé cuántos dólares, pero $2 o $3 creo, el precio del barril de referencia, y se esperaba que eso impactara de manera directa en los precios de los diferentes combustibles, productos refinados, y sin embargo el gobierno decidió, no vamos a aplicar esta suba, y lo explican abiertamente diciendo, tenemos capacidad, el rendimiento de la empresa o el superávit pese a los sobrecostos, dicen en el comunicado, pese a los sobrecostos que ellos vienen hablando, claro, nos permite absorber eso. Pero muchos economistas, por ejemplo, Javier de Aedo, que no es un economista de izquierda, dice, está claro que esto es porque viene el referéndum. Claro. ¿No? Lo dicen economistas, me refiero, que integran la coalición de algún modo. No sé, ¿cuál es la valoración que hizo el sindicato de ANCAP, los trabajadores de ANCAP, de lo que sucedió? En realidad, se termina reconociendo algo que es obvio, no solo en el Uruguay, sino a nivel global. El precio de los combustibles es una decisión política, históricamente y además en todo el mundo. Pero acá, bueno, se insistió que se apelaba a un instrumento técnico y que esto iba a traer transparencia. Bueno, esto es un poco la lógica de los significantes vacíos, ¿no? Que se le quiere dar un significado para generar sentido común. Transparencia. ¿Quién va a estar en contra de la transparencia? Nadie. No, claro. Ahora, el tema del combustible fue y será siempre un tema político, pero no solo por esta decisión. Fíjense ustedes que la ley de urgente consideración se votó el 8 de julio de 2020, se promulgó al día siguiente, y el 21 de septiembre se aprobó por URSEA el precio de paridad de importación. ¿Por qué no empezaron a aplicar el PPI el 1 de octubre de 2020? ¿Saben cuánto estaba el barril de crudo en el 1 de octubre de 2020? A $40. La mitad de ahora. ¿Por qué no bajaron los combustibles el 1 de octubre de 2020? Porque es una decisión política. ¿Por qué no lo aumentaron el 1 de marzo de 2021? Cuando el presidente fue en la inauguración de la zafra del arroz y les prometió que no iba a haber modificaciones en los combustibles.
Porque es una decisión política. ¿Por qué ahora toman esta decisión o por qué el mes pasado, apremiados por las 800.000 firmas y necesitaban, después de 3 subas consecutivas, dar una señal de que se podía bajar? Y corrieron el periodo, digamos, de referencia para tomar el PPI para poder bajar 40 centésimos. Porque es una decisión política. Lo que ustedes hablaban en la introducción, del rol de ANCAP y de las diferentes visiones, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Las empresas públicas, y ya hasta el nombre le queda mal, porque cuando uno habla de empresa, inconscientemente va hacia una lógica, digamos, que tenemos matrizada de la ganancia o de la renta, ¿no? Lo que es la intervención del Estado en las actividades socioeconómicas. El pensamiento más liberal, recuerdo las recetas del consenso de Washington, decía de, bueno, precarizar el trabajo, privatizar las empresas públicas y sobre todo disminuir la incidencia del Estado en las actividades socioeconómicas a la mínima expresión. Y de eso se trata, si yo intervengo más o intervengo menos. Y esa intervención va a depender la orientación política que le doy a mi gobierno. Si yo subsidio el supergas para venderle supergas barato a los pobres, bueno, estoy de alguna manera haciendo una intervención en favor de una clase social o de un sector de la sociedad. Si yo intervengo en las actividades socioeconómicas para abaratar la siembra y la cosecha de los sectores agroexportadores, también estoy interviniendo, pero con la orientación contraria, hacia las clases dominantes. De eso se trata. Lilian. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión. En realidad, yo vengo estudiando la empresa, el ente, como le decía, el vallismo en los inicios, cuando se crea la ley. Lo vengo estudiando hace mucho tiempo porque me he dedicado a la investigación en historia económica antes de ser diputada y dedicarme a esto. Y esta discusión que se está dando hoy en el Uruguay es la misma discusión que se estaba dando cuando se crea el ente estratégico, el ente industrial, decían, ¿verdad?, los vallistas y los blancos independientes. Y por otro lado, teníamos al herrerismo y al riverismo con una visión mucho más liberal, diciendo que el Estado tenía que dejar eso en manos privadas, que no era necesario, mientras que la posición que gobernaba en esos momentos, cuando se crea en 1931 la ley, la Carta Orgánica de Creación de ANCAP, decían, bueno, no, hay una fuga de dinero hacia el exterior en manos justamente de empresas transnacionales, hacia las casas matrices de esas empresas. Y fíjense en que hablamos todavía de una época que no es la época de las grandes empresas transnacionales que dominan el mundo como es hoy. Entonces, esa discusión que hoy tenemos en el Uruguay ya se estaba dando mismo en la creación de ANCAP. Y justamente es una discusión política, sin ninguna duda, ¿verdad? Un ente estratégico y productor de petróleo en el mundo es una decisión política. Si nosotros miramos lo que es las empresas transnacionales, la historia de esas empresas petroleras es una historia de piratas, realmente, una novela de piratas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa misma discusión es la que se está dando hoy, y eso que decía el compañero de FANCAP y que señalaban ustedes al inicio, que es una decisión política no aumentar los combustibles en este momento, por supuesto, son siempre decisiones que toma el Estado en función del modelo de país que quiere desarrollar, ¿verdad? Ahora, Lilian, sí. Acá parece, da la sensación de que más que ser una decisión en función de un modelo de país, la decisión concreta ahora de no aumentarlo es una decisión que tiene en vista, por ejemplo, el referéndum, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la ley de urgente consideración, que de eso se trata el referéndum, de 135 artículos de esa ley, 3 de esos artículos están vinculados con ANCAP, por lo menos, el 235, el 236, el 237, 4. 285 también. Y el 285. Pero, por ejemplo, el 237 crea una comisión de expertos, que además no está integrada por ANCAP ni por la universidad, o sea, es una comisión de expertos, curiosamente, externos, todos externos a la empresa o a la academia, incluso.
que ya entre las conclusiones que tiene está eliminar todos los subsidios, el del supergas, que es el que permite que el gas que se consume en las garrafas tenga el precio que tiene. Tenga un precio, si no se iría casi al doble, creo, a 1.400, 1.300 la garrafa. Pero también el del flete, que es el que te permite que los combustibles cuesten lo mismo acá, en Montevideo, que en todos los lugares del país, ¿no? Porque si no, hay informes o hay expertos que dicen que el traslado nomás de los combustibles solo sería rentable en algunos departamentos, en el resto... ni hablar de las plantas de biodiesel o los otros proyectos como el Portland, en fin, todo lo que... Todo eso está incluido dentro de lo que se supone que hay que suprimir de acuerdo a la comisión de expertos creada por la Ley de Urgente Consideración, ¿no? Sí, pero es verdad, ¿o no está incluido? Yo le llamo nicho ideológico. Factor X es un nicho ideológico. Todo lo que vos querés sacar, arrancarle ANCAP, lo pones en ese nicho ideológico y te comprometes en un lapso de 3 años a ir bajando paulatinamente hasta hacerlo desaparecer. Yo les pregunto... Gerardo, porque dijiste factor X, ¿podés explicar cómo se compone el precio de los combustibles y qué es el factor X que ellos consideran? El factor X es un invento que hicieron. Esas ganancias extraordinarias que dicen es que están, del factor X están recaudando. Utilizaron, digamos, históricamente las tarifas tenían incluidos los subsidios directos y los implícitos. Los implícitos, por ejemplo, es 2,5 millones que perdió el Portland el año pasado por no hacer las inversiones y que está implícito en el precio global, digamos, de la ecuación. Y hay otros que, por ejemplo, para que tengamos el supergas más barato de la región, el Estado invierte entre 90 y 100 millones de dólares. Y para producir biocombustible, una cantidad similar. Para lo que decía Leandro, el tema del flete, 30 millones de dólares. Nosotros estamos haciendo recorridas por el interior y vieron que cuando pasa el tiempo uno internaliza cosas, naturaliza y piensa que en todos los lugares es igual o que esto no cuesta, no sé. El tema de que vayan en Artigas, en Rivera o en Cerro Largo, vayan a comprar una garrafa, 1 litro de nafta o de gasoil y le cueste lo mismo que a nosotros al lado de la refinería, es porque ANCAP pone 30 millones de dólares. Fíjate que en este nicho ideológico, en esta X, que yo te digo que pusieron ahí todos los subsidios, toda la pata social de ANCAP la pusieron en el factor X y se comprometen a ir disminuyendo. Entonces el 1 de enero de 2022 se comprometieron a sacar el subsidio al flete y dicen que no lo va a pagar la gente, que lo van a pagar las distribuidoras. ¿Ustedes piensan que una multinacional va a venir a hacer filantropía acá? ¿Va a poner 30 millones de dólares de los bolsillos de ellos para que nosotros tengamos el combustible al mismo precio? Me parece que subestimar la inteligencia de la gente afirmar esto. Seguramente lo mantengan hasta después del referéndum. Por supuesto que acá el referéndum cambió el escenario político de este país y muchas decisiones políticas se toman en función de eso. Porque si pierden el referéndum se les parte el gobierno. Y eso lo tenemos, le pasó en el 92 al herrerismo con el referéndum de las empresas públicas y les pasa ahora. Ahora, si suben todos los días la gente no aguanta más. Pero fíjense en qué situación nos ponen, ¿no? Hoy dicen, esta mirada que tiene el gobierno para definir las tarifas, que quiso vendernos que era transparente, que era un instrumento técnico, no lo pudo sostener 2 meses, porque no lo puede sostener. Pero además nos dice que ese es el valor de mercado. Entonces, si cerramos la refinería e importamos combustible, ese va a ser el valor del mercado y no vas a poder hacer nada. ¿De dónde va a tener ganancia extraordinaria ANCAP si cerramos la refinería? Porque ahora refinamos y ganamos 80 millones de dólares por refinar. Ahora, si cerramos, más allá de perder autonomía energética, en la región, esto es importante, hay un déficit de productos refinados. Argentina y Brasil no producen todo lo que consumen. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros vamos a abastecernos en el mercado internacional, ellos no nos van a abastecer porque no tienen para su autoconsumo. Pero además, si lo hicieran, nos van a cobrar el precio del valor internacional. Y hay otra mala noticia. Ese PPI que calcularon está subvaluado, es decir, no tiene todos los componentes de la estructura de costos de los combustibles. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un paro por mantenimiento en la refinería, tenemos que importar combustible.
El combustible viene en barcos grandes y para... Combustibles terminados, ¿te referís? Ahí está, la Producto canasta terminado. de productos derivados del petróleo, Sí. todos los derivados, ¿no? Sí. Vienen barcos grandes y eso hay que pasarlo a barcos chicos para que puedan ingresar en el muelle. Eso se llama alige, esa actividad. Y cuesta $25 el metro cúbico. Un barco puede traer 5.000, 6.000 metros cúbicos. Eso cuesta $25, pero sin embargo en el PPI está calculado 3 veces menos, a $8. ¿Qué quiero decir? Que si realmente tuviésemos que importar, bueno, solo por esa actividad vamos a tener que pagar 3 veces más. Entonces, si cerramos la refinería, dejáramos esto que está en la LUC y llegáramos a la conclusión de que fracasó como va a fracasar, y digamos, bueno, el camino ahora es la desmonopolización, el precio, lejos de bajar, va a seguir aumentando. Lilian, ¿algo? Sí, no, totalmente de acuerdo en que es un factor totalmente aleatorio el X, ¿no? Porque ¿dónde dice que es transparente el X? ¿No? ¿Quién mira las deficiencias? Porque dicen, bueno, el PPI, precio de paridad de importación, más la X, le sumamos la X, ¿no? Ahora, la X, ¿quién la define? Porque ¿de qué manera se define? ¿No? Es totalmente aleatorio, es totalmente ideológico. Puedo decir que adentro de esa X está toda la deficiencia de ANCAP, que es lo que se dice por parte de la coalición de gobierno, es tan ineficiente y era tan mala la gestión que dentro de esa X tenemos todos los costos de esa deficiencia. Ahora, ¿de qué manera definimos esa deficiencia o tomamos en cuenta esa deficiencia para ir bajándola? ¿De qué manera se mira la gestión? Por eso digo que es totalmente ideológico y estamos hablando de los combustibles que hacen a la vida del país. Tú decías, a la vida soberana, a la soberanía, es un factor estratégico, ¿no? Porque no es solamente el combustible de la garrafa, que es para cocinar, que es el combustible de la industria, o sea que todos los productos que nosotros consumimos día a día son derivados justamente de esos combustibles que estamos evaluando, ¿no? En este momento. Por eso me parece que hacen mucho a la vida de la gente y es estratégico para el país y para un gobierno definir su política energética. Y el Uruguay venía definiendo una política energética que ahora a partir de la LUC se está destructurando, porque se acopla justamente este nuevo modelo de país donde el Estado se va achicando, donde el Estado va dejando de tener áreas estratégicas importantes en manos de determinados privados. Entonces, claro, digo, los combustibles son fundamentales cuando hablamos de la vida del país, de los alimentos, de la energía, o sea, todo está, si se quiere, rodeado de lo que es, claro, enlazado a lo que son los combustibles. Entonces, indudablemente que además Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes. Nosotros vamos a pensar que le sirve a una empresa transnacional abastecer de combustibles a un país como Uruguay, teniendo Argentina y Brasil al lado. Bueno, hay que mirar también una economía de escala, ¿no? Yo quería decir algo sobre el factor X también que no omití decir. Fíjense que cómo le llaman, ineficiencias o sobrecostos. Eso, si se quiere, es sugerente. Y cuando vemos lo que está incluido, está, por ejemplo, el subsidio al supergas. Una política económica, una política social orientada a favorecer a los sectores de menos ingresos. ¿Le puedo llamar sobrecosto o ineficiencia a una política social? Claro. Está incluida el subsidio al flete. ¿Le puedo llamar sobrecosto? Está incluido la producción de biocombustible que le devolvió la dignidad a 4.000 familias en forma directa o indirecta. Tenemos que recordar lo que era la Bella Unión hace 20 años atrás. ¿Le puedo llamar sobrecosto, ineficiencia? ¿O es la responsabilidad del Estado garantizar los derechos humanos fundamentales de la persona? Empezando por el trabajo. Hay una concepción ideológica muy fuerte en eso. Y en el factor X, por eso yo le digo, me gusta más llamarlo nicho ideológico que factor X, porque ahí, de alguna manera, lo que quieren arrancarle es la esencia de un ente autónomo. Sí, factor X fue como lo llamó la URSEA en su recomendación, no de este mes, sino del el mes pasado, creo, o el anterior. Pero ahora lo analizamos un poquito más, pero vamos primero a un corte y enseguida volvemos.
Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. ANCAP hace todos los meses un aporte directo para que el supergas sea el más barato de la región. Eso no es despilfarro, ni sobrecostos, ni mucho menos ineficiencia. Si ANCAP deja de hacer ese aporte directo a cientos de miles de familias uruguayas, el precio del gas se duplicará. no dejes que apaguen tu llama. Votá sí para anular 135 artículos de la LUC. Federación ANCAP. No voy a dejar que privatices la escuela donde van mis hijos, ni que un político decida más sobre su educación que su maestra. Defendamos la educación pública. Digamos sí. Este tema del precio de los combustibles es un tema que ha generado a lo largo de los años siempre mucha polémica. Y es indudable que hay sectores productivos, sectores sobre todo asociados al agro, que vienen reclamando algún tipo de política o otras políticas con respecto a los combustibles que evidentemente inciden en el costo de su producción, ¿no? De su transporte, de su producción. De manera crecientemente movilizada, podríamos decir, porque podríamos hablar de que, por ejemplo, el movimiento Un Solo Uruguay era una de sus demandas, ¿no? Como una de sus demandas fundamentales estaba vinculado a esto. Ahora, si pasamos de aquel periodo donde hubo que capitalizar ANCAP, bueno, recordamos todo aquel proceso de capitalización, de pérdida, después tenemos datos, ¿no? Que a partir de 2015 ANCAP empieza a tener, según la información que brinda la empresa y Presidencia de la República, empieza a tener años consecutivos de ganancia, ¿no? 39 millones de dólares tuvo en el 2019, pero ya había tenido superávit de 27 millones de dólares en el 2015, en el 2016 otros 15 millones de dólares, bueno, varios, ¿no? E incluso cuando este gobierno asume, ANCAP tiene 193 millones de dólares en caja, de algún modo, ¿sí? Y con esta política, con las políticas porque esto hay que explicarlo de alguna manera, para que la gente entienda bien qué es lo que sucedió, porque incluso aumentando los combustibles, ANCAP pasó de tener 190 millones de dólares en marzo del año pasado a déficit prácticamente, ¿no? Sí, cerró 2020 con déficit. Déficit, ¿no? Sí. Y eso que habían aumentado los... Entonces no queda claro cómo se compone el precio de los combustibles, cómo es que se va produciendo esa ganancia o cómo se produce ese déficit, qué es lo que está siendo afectado. Recuerdo que en Legítima Defensa varias veces estuvo Walter Sosa, una persona además que yo le tenía mucho aprecio, o sea, fallecida, y decía, no, lo que pasa es que el gobierno aumentó la carga impositiva que recaudaba del combustible, pero entonces no le permitía a ANCAP llevarse esa rentabilidad, sino que se la llevaba de alguna manera el gobierno central, y eso terminó produciendo con iguales ventas o mayores pérdidas para el ente petrolero. Pero ¿cómo se explica esta situación de los precios? Porque al final es muy difícil entender cómo funciona la ecuación, ¿no? En realidad, el precio de los combustibles, sobre todo, se asienta sobre tres pilares fundamentales. Uno es el crudo, que ahí somos tomadores de precio.
el crudo y el tipo de cambio. El otro tiene que ver con las políticas sociales que hace el ente, y el tercero, digamos, es sobre los impuestos. Ahí hay que detenerse, porque por un lado los impuestos, la carga fiscal que tienen los combustibles es alto en el Uruguay. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, Uruguay nunca va a tener combustibles baratos porque directamente no somos productores de petróleo. Entonces nos dicen, bueno, pero Paraguay tampoco es productor de petróleo y sin embargo tiene la nafta más barata. Sí, la tiene y tiene una carga impositiva muy baja. Ahora, tenemos que detenernos a ver cuál es el grado de desarrollo que tiene la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social en Paraguay. Porque esa carga impositiva, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero se vuelca, digamos, en un desarrollo del estado de bienestar en lo que tiene que ver con otros derechos. Sí, ahí es importante hacer una aclaración, me parece, que es que los impuestos no son, es una obviedad, pero está bien a veces aclararlo. El impuesto no es un dinero que va para ANCAP. ANCAP es un ente recaudador. El impuesto lo fija el Ministerio de Economía y Finanzas para llevar adelante una serie de políticas públicas. Y ANCAP lo cobra en el precio del combustible, pero lo deriva, lo entrega, como corresponde, al Ministerio. En la parte del crudo, en el gasoil, por ejemplo, tiene una incidencia de 57%. En la parte de ANCAP, perdón, que ahí también están incluidos salarios y otros gastos. Ahí está. De la parte de ANCAP, el 80% es el crudo. Y en las naftas menos del 50%, 28% corresponde a la IMESI. Nosotros, la Federación ANCAP va a hacer el próximo 15 de octubre, en ocasión de conmemorarse el 90 aniversario, una propuesta de reducción de las tarifas de los combustibles, sustituyendo impuestos regresivos como el IVA y el IMESI por impuestos al capital, cambios en la tasa del IRAE para aquellos que tienen capacidad contributiva. Y acá hay que detenerse también, porque a veces cuando hablamos del campo y del sector productivo, metemos a todo en la bolsa. Y acá, no sé, la inmensa mayoría están pasando dificultades. Pequeños productores familiares, muchas dificultades. Ahora, hay el 1%, los sectores agroexportadores se la están llevando como nunca jamás en la vida. Ganaron tanto, acumularon tanto, concentraron tanta riqueza y además se la llevan fuera del país. Entonces hay que pensar de qué manera nosotros podemos hacer más equitativo, más justo la carga impositiva. Nosotros pensamos que hay que sacar esa carga a los sectores productivos que en el primer eslabón de la cadena tienen que pagar el gasoil a 50 pesos y tendría que ser mucho más accesible y grabar el último eslabón de la cadena. En esos sectores que realmente aumentaron las exportaciones en más de 30%, las exportaciones de carne, de ganado en pie, de celulosa, de madera, de trigo, de lácteos, bueno, a esos que realmente están acumulando esas ganancias, que se grabe en mayor forma. Ahora, hay una cosa que cuando hablan del combustible, un solo Uruguay, decías tú, son expresiones sociales también de algunos de las clases dominantes, ¿no? Pensemos el reclamo desde dónde lo hacen. En los últimos 4 años, si nos retrotraemos 4 años para atrás, los primeros 3 años y medio de esos 4, el gasoil se mantuvo a 40,40. No aumentó durante 3 años y medio. Y en el mismo lapso la carne aumentó 70%. ¿Por qué no piden PPI para la carne? Porque nosotros tenemos clima privilegiado, pasturas privilegiadas y tenemos que pagar el kilo de carne a 400 pesos. Ahí está la cuestión. El tema del combustible y el foco que se hace es porque hay una ideología muy fuerte de justamente lo que decíamos, retirar al Estado de esa intervención para generar política social en favor de los más débiles, de los más pobres. Pero hay toda una corporación que lucha por sus intereses. En ese lapso, y termino con esto, aumentó el pan, aumentó la carne, aumentaron muchísimos productos, 60%, 70%, el IPC 65%, y el gasoil se mantuvo 0 pesos, 0 centésimos aumentó. No era discusión ahí. Y ahora parecería que si no bajan el combustible, el aumento que hicieron en los últimos 6 meses es un despropósito, ¿no? Pero lo que decían que no aguantaba más cuando estaba a 10 pesos menos el gasoil, ¿qué pasó? Ahora, en la rendición, Lilian, en la rendición de cuentas, se introduce un nuevo impuesto, por lo menos sobre algunos de los combustibles, ¿no?
por las naftas que se producen en Alur, es el impuesto al CO2. CO2, sí, el Sí. dióxido. Sí, CO2. CO2. un impuesto nuevo, que es un impuesto al CO2. Cuando en la rendición de cuentas le preguntamos justamente al Ministerio si era un impuesto nuevo, nos decía que no, porque era un impuesto que iba a sustituir al INESI. Hoy tú decías algo que me parece muy interesante, y es que es el Ministerio de Economía el que fija en definitiva costos a los combustibles, que no se los lleva ANCAP, porque indudablemente ANCAP forma parte, y todos los entes públicos forman parte de una cadena que es el Estado. Entonces, bueno, muy bien, tienen un IMESI, las naftas, que es un IMESI de un 48%, pero también eso permite que tengamos un boleto subsidiado, o que en momentos de mucho aumento del petróleo no se pase la tarifa entera al consumidor, sino que el Estado tenga capacidad de absorber el precio internacional del petróleo. Eso pasó durante mucho tiempo. En el 2008, por ejemplo, el precio internacional del petróleo subió muchísimo. Acordémonos de la crisis internacional, que a nivel de Uruguay no la vivimos tan intensamente, la de la subprime, pero el Estado absorbió mucho costo de lo que era el precio internacional de los combustibles, porque tenía esa capacidad, ¿no?, de manejar los precios, porque es un manejo político que se hace del precio, ¿no?, justamente en función de determinados sectores sociales. El impuesto al CO2 es un impuesto que no está direccionado, y eso es algo bastante complicado. Nosotros decíamos al Ministerio, bueno, vamos a firmarle un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, porque el IMESI está direccionado, se cobra el impuesto de IMESI y va directamente a ANCAP, pero para subsidios, como decíamos, el precio del boleto, o sea, las naftas, ¿verdad? Va directamente a los combustibles. El impuesto al CO2, primero que es un retroceso a nivel internacional. Nosotros tenemos firmados tratados internacionales de mejoramiento en el cambio climático, de mejoras en lo que es el ambiente, y poner un impuesto al CO2 es decir, bueno, el que ensucia paga, ¿verdad? Pero ¿estamos mejorando la situación en función del cambio climático como nos comprometimos en tratados internacionales? No, Uruguay había avanzado mucho en combustibles. Ahí está, eso te iba a decir, está vinculado el nuevo impuesto a la pretensión de cerrar Alur Capurro y dejar de fabricar el biocombustible, de mezclar el biocombustible con el diésel, exacto. El biodiesel se le agrega el gasoil y el etanol a las naftas. Exacto. Ahí está. El impuesto va directamente a las naftas. Por eso es lo que tú decías, se cerraría Capurro, porque es la productora de gasoil, ¿no? De biodiesel. De biodiesel. Alur, Bella Unión estaría teniendo este impuesto. Pero es el Poder Ejecutivo que determina hacia dónde va ese impuesto. Pero para. Sí. Este impuesto, esto es un impuesto para llenar el ojo, porque yo observaba, ¿no?, que considerando, digamos, el mainstream mundial, ¿no?, de que hay que ir hacia, no sé, energías verdes, claro, no sé, cosas menos contaminantes. ¿Sí? Entonces, la decisión, cuando esta comisión de expertos dice que no, que hay que dejar de mezclar con alcohol, cerrar estas plantas, eso va en un sentido contrario a lo que plantea el mundo, ¿no? Eso es naftas más contaminantes, ¿verdad? Entonces, empezás a sacar el alcohol, te planteas cerrar la planta de biodiesel, y a la vez decís, bueno, pero le pongo un impuesto al CO2, vamos a decirlo como hablan los químicos, ¿no? Le pongo un impuesto al CO2 que es como para decir, viste que soy un ecologista, ¿no?, en el fondo. Pero yo no veo cuál es el impacto que tiene eso, ni veo bien cómo sustituye
al IMESI, no me doy cuenta qué impacto, qué es lo que se prevé de este impuesto, cuánto se prevé que recaude, cómo va a impactar en realidad ellos lo que dice el gobierno es vamos a ir bajando el IMESI y va a ir recaudando el impuesto al CO2. Indudablemente que es un retroceso con lo que venía teniendo Uruguay en su matriz energética. Es totalmente un retroceso. Pero también tenemos que decir... Si yo reduzco un impuesto... El IMESI. Aumento otro. Suele haber también. Si yo reduzco... Yo tengo un producto, nafta o combustible y le tengo que tiene una carga impositiva, yo sé que significa, por litro, de los 70 pesos que se paga por litro, significa, 28. Y ahora le voy a poner un impuesto al CO2, para decir, no, porque como es muy contaminante, le voy a poner un impuesto, porque somos ecologistas. Estado ambientalista. Le cambiaste el collar del Cusco. Le pongo 28 pesos y se lo saco al IMESI. ¿A quién quiero engañar? ¿Al mundo? ¿A quién? Porque en el fondo estás pagando lo mismo. Simplemente le cambiaste el nombre para decir, viste que soy un ecologista, pero lo cierto es que a las naftas o a los combustibles que les ponías cosas para reducir su impacto sobre el medio ambiente, se las sacaste. O sea, le quitaste el biodiesel, quitaste el alcohol. Lo primero que hiciste fue transformar en contaminante el combustible. Y después transformar un impuesto en un impuesto, cambiarle el nombre a un impuesto prácticamente. No le cambiaste el nombre porque no va para las naftas directamente, va hacia el Poder Ejecutivo y allí determinará el Poder Ejecutivo hacia dónde se direcciona ese impuesto. O sea que en la ley de creación de ese impuesto, que estaba en estudio porque es en la ley de rendición de cuentas, no tiene dirección. Se le da al Poder Ejecutivo la facultad de direccionar ese a donde impuesto. Considere. Ahora, ¿quién fija cuánto es el CO2? Es el Ministerio de Industria. ¿Ah? Entonces, también, de qué manera el Ministerio de Industria, en una comisión que tiene de expertos también, dice cuánto es la contaminación en el país y por lo tanto el impuesto que se crea en esta ley. ¿Analizaron esto ustedes? Sí, nosotros hacemos un abordaje diferente, ¿no? ¿Por qué se creó el proyecto agroindustrial de Alur? ¿Por qué lo creamos? Porque teníamos una situación social vergonzosa. En Bella Unión. En Bella Unión sobre todo. Sí. Bueno, había que hacer, el Estado tenía que estar presente donde el mercado no llegaba. Se hizo este emprendimiento que como complemento, como valor agregado, mejora la calidad del medio ambiente. Pero le da trabajo a 4.000 personas. Yo lo que tengo que pensar, me parece, ¿no? Desde una mirada más estratégica. El otro día estábamos en Belén, que ahí cerraron un emprendimiento productivo, el único que había en Belén, y un compañero, no sé, cerca de 60 años me decía, hay que estar loco para pelear, para cortar caña, pero es lo que tiene. Claro, no hay otra cosa. Lo que tendría que pensar el Estado es, bueno, ¿qué otros emprendimientos complementarios a la caña de azúcar puedo impulsar en Bella Unión? Y que luego, que ese proyecto, digamos, se instale en Bella Unión y que la gente sola migre hacia ese nuevo proyecto porque se paga mejor sueldo, porque las condiciones de trabajo son mejores. Bueno, empiezo a disminuir, digamos, el porcentaje, si se quiere, de la caña de azúcar. Pero no hay que inventar impuestos y cosas, porque si perdemos el eje de por qué lo hicimos. Eso nos satisface una necesidad, la necesidad de trabajo en ese lugar. Y eso no se va a suplir con un impuesto al CO2 ni lo que fuera. Claro que la sociedad va avanzando, la tecnología va avanzando, vamos hacia el final, digamos, de los combustibles fósiles. Bueno, tenemos que pensar con esa cabeza. También tenemos que pensar quién va a gestionar todo eso, ¿no? Porque ANCAP va a ser un plan piloto del hidrógeno verde. Sobre todo ahí a partir del agua generar hidrógeno para alimentar los motores eléctricos. Bueno, hay que pensar también en manos de quién va a quedar, ¿no? Porque ahora nos preocupamos mucho
sobre el rol del Estado, pero ahí también le podemos entregar toda la energía del futuro a los privados y a las multinacionales. Bueno, estas cosas tienen que estar en ese sentido. Creo, es decir, no conozco el tema de impositivo, de los impuestos, no soy un experto de eso, pero me parece que acá lo que hay que analizar es la situación concreta de la gente y cómo solucionaba el problema del trabajo para el que fue creado este emprendimiento. Y el tema de los impuestos después lo manejan como quieren, porque vos fíjate que el año pasado, lo que decía Leandro hoy, pusieron el IMES y te lo aumentaron casi 12%. Y dijeron, como esto no se traslada a precio, no pasa nada, ¿no? Lo paga ANCAP. Pero ANCAP es de todo. Entonces ANCAP en la primera... Esa es la pérdida que tuvo ANCAP. Claro, perdió 38 millones de dólares por eso. Y en la primera posibilidad de trasladar a precio lo trasladó. Ahora estamos pagando un impuesto de 12% más alto. Nadie dice nada. ¿Por qué? Por lo que decíamos al comienzo del programa. Todo es político. Acá todo es político y el que piense que con un instrumento técnico, teórico, digamos, va a bajar el precio de los combustibles o va a definir el precio de los combustibles, es por lo menos, no sé cómo decirlo, pero un ilusionismo, digamos, algo que no es real. Pero además es como una renuncia también, ¿no? Porque es una potestad del Estado justamente orientar las políticas en un área tan estratégica como son los combustibles. Sí, justamente por eso decíamos que es un Estado que cada vez se va reduciendo más y va dejando justamente en manos del mercado, que cuando hablamos de mercado estamos hablando de privado, ¿no? Claro. Y en el Uruguay cuando hablamos de privado estamos hablando de grandes empresas transnacionales, porque en realidad las no hay nacionales. Empresas no son nacionales. Sí las pequeñas empresas, pero bueno, van dejando en manos de los privados decisiones que antes las tomaba el Estado, decisiones de política económica y social que tomaba el Estado. Recién decíamos, bueno, en Bella Unión tiene un costo social cerrar Bella Unión, es un gran costo social. Como asumir ese costo social, aparentemente la coalición lo está difiriendo en el tiempo, crea el impuesto, el CO2 a las naftas, que es lo que se produce en Bella Unión. Capurro se cierra porque el costo social de cerrar Capurro será mano de obra, ¿no? Que es un costo mucho menor. Digo irónicamente que es un costo mucho menor, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es qué significa cerrar Alur, que siempre se supo que Alur no es rentable, pero la rentabilidad del Estado no es la política económica que por lo menos desde el Frente Amplio se pensaba para el país. ¿Las empresas públicas deben ser rentables? Sí, obviamente que deben ser rentables, pero lo que estoy diciendo es que la ecuación costo-beneficio no puede ser lo único que guíe la política económica de un Estado. No puede ser el único parámetro por el cual se mide la gestión de un ente. Pero en cuanto a los subsidios que decías de Bella Unión, ojo, que yo puedo seguir subsidiando la actividad, pero transformar un proyecto social en un proyecto empresarial. Porque si nosotros subsidiamos, pero a los terratenientes que plantan 300 hectáreas de caña de azúcar, estoy perdiendo el fin, digamos, estamos haciendo un esfuerzo como nación, como sociedad, para subsidiar a los grandes capitales, al terrateniente que planta 300, 400 hectáreas de caña. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es subsidiar por subsidiar, que le llegue, que realmente los colonos, los pequeños productores, los cortadores de caña, los trabajadores asociados a la industria, que se sigan, digamos, desarrollando y pudiendo estar en Bella Unión. Porque si te cierro un emprendimiento en Belén de 40 trabajadores porque no me da renta, bueno, ahí estoy haciendo lo que te digo. Estoy subsidiando globalmente la actividad, pero todo va a parar a manos de unos pocos, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte ahora y enseguida volvemos con un último bloque de esta mesa.
Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. ANCAP hace todos los meses un aporte directo para que el supergas sea el más barato de la región. Eso no es despilfarro, ni sobrecostos, ni mucho menos ineficiencia. Si ANCAP deja de hacer ese aporte directo a cientos de miles de familias uruguayas, El precio del gas se duplicará. no dejes que apaguen tu llama. Votá sí para anular 135 artículos de la LUC. Federación ANCAP. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Esta semana hubo medida de fuerza adoptada por el sindicato, ¿no? Un paro el día martes, que fue de 24 horas en buena parte del país, ¿no? En varias de las, bueno, no sé cómo se llaman, las plantas de ANCAP en diferentes departamentos. Y acá en el departamento de Montevideo fue durante todo el día, ¿no? Desde la mañana, desde temprano en la mañana hasta los últimos turnos, entiendo. Está claramente el cierre de la planta de Portland como una de las cosas que están en este momento planteando los trabajadores. ¿Cuál es la realidad que tiene esto? Estamos ya, tenemos cierres en ciernes, digamos. Están por cerrar cosas concretamente. Capurro, nos decía Lilian, es claro lo que sucedió en Belén con los predios que alquilaba o rentaba ANCAP, donde había peludos, cañeros. Nosotros estuvimos hablando con ellos varias veces, que quedaban sin trabajo. Algunos iban a ser trasladados a Bella Unión, no sé qué sucedió finalmente con eso. Está esta situación del Portland, pero estamos hablando de cierres concretos de esos negocios, que no pueden ser los negocios laterales o negocios que no son estrictamente el negocio central de la refinería de combustible. Sí, nosotros decimos que ya no estamos en conflicto, estamos sitiados. Todos los días nos aparece algo nuevo y es parte de la estrategia. Estamos en un gobierno de derecha, neoliberal, clasista, que tiene el objetivo de desmantelar ANCAP. Nosotros nos planteamos que en la década de los 90 lo quisieron privatizar, en el 2003 lo quisieron asociar, que era lo mismo, y ahora, sabiendo, teniendo en cuenta la experiencia y que el pueblo uruguayo tiene una fuerte pertenencia por los entes autónomos, por los servicios descentralizados, si planteaban un camino similar al de los 90 o el de 2003, nosotros íbamos a través de un referéndum a impedir nuevamente ese objetivo. Entonces él plantea el mismo objetivo a través de otro camino, desmantelar ANCAP. Y un poco Leandro lo decía, nosotros es como una suerte de círculos concéntricos donde te van de la periferia al centro, ¿no? Y ahí utilizan diferentes herramientas. La LUC es la estructura principal, pero también está la ley de presupuesto y la rendición de cuentas. En la ley de presupuesto desmonopolizaron los puertos y aeropuertos. Y hace un mes tomaron la decisión de entregar los servicios aeroportuarios del aeropuerto de Carrasco y de Laguna del Sauce, entregarlo al capital privado. Es decir, la puerta de entrada y salida al país, el sello ANCAP no va a estar más. Cerraron el emprendimiento productivo de Belén, la mitad de los trabajadores aceptaron ir a trabajar a 70 kilómetros a Bella Unión y la otra mitad aceptó unos pesos, seguramente asfixiado por la situación económica,
encontraron en esa propuesta la solución para alguna problemática, pero dentro de 2 o 3 meses no tienen ni dinero ni trabajo. En Alur Capurro utilizan la herramienta de la rendición de cuentas, incluyen un artículo que elimina la obligatoriedad de ANCAP de adicionar biodiesel en el gasoil. Por tanto, el futuro, digamos, de la planta productora de biodiesel tiene los días contados. Y ahora entregaron el barco, un barco importantísimo para cumplir, digamos, con la distribución primaria de los combustibles, el abastecimiento a Juan Lacase y Paysandú. Se plantean alquilar la planta de Juan Lacase como depósito aduanero ahí para vender servicio, ya no distribuir más combustible, sino que almacenar fertilizantes y distribuir eso, es decir, alquilárselo a un privado. Para la de 33 se plantean lo mismo. Y ahora lo último fue la propuesta de asociar ANCAP en toda la industria cementera. Pero fíjense en qué asociación. Le van a decir a los interesados, que al parecer son 5, bueno, tengo 10.000 millones de dólares en piedra caliza, ¿cuánto me ofrece por esto? ¿Cuánto me ofrece por la fábrica? ¿Y cuánto me ofrece por el sello? El sello ANCAP en Portland tiene un prestigio muy alto, de muy buena calidad. Y el que ofrezca más se queda con todo eso. Nosotros en este sentido tenemos, por un lado, ciertas dudas de que tengan el instrumento jurídico, el instrumento normativo para hacerlo, porque fíjense que en el artículo 285 de la LUC definen que las empresas vinculadas de las empresas públicas puedan abrir el paquete accionario hasta un 49%. Entonces nosotros pensamos, y si ya tenían un instrumento para hacer eso, ¿por qué lo incluyeron en la LUC? Por tanto, se lo entregamos al área jurídica para analizar. Pero concomitantemente con eso estamos definiendo un plan de acción para defender el patrimonio nacional. Defender en primer lugar que el presidente haya ido, porque una de las declaraciones que hizo sobre esto la hizo a la salida de la inauguración de una cementera privada, ¿no? Sí. Que le gustaba decir el azul, dijo. Sí. Que las nubes pasan y el azul queda. Sí, le gustaba eso. Espero que las nubes pasen rápido y que el azul no quede, pero está. Bueno, nosotros vamos a intentar de que eso no suceda. Lo que están haciendo es entregando, es decir, en primer lugar, acá hay un pronunciamiento popular que para nosotros es muy importante, la voz del soberano, la voz del pueblo, que se expresó en mantener las empresas públicas, que se expresó claramente para mantener al ANCAP estatal y público, con 2 pronunciamientos contundentes, le está diciendo el ANCAP estatal y pública, y la industria cementera es parte de ANCAP. ANCAP termina en P. Combustibles, alcohol y Portland. Sí, todavía nos dicen que van a mantener la P, así dice, porque el sello se va a mantener. Lo que la P va a ser de privatizado, no de Portland. Primero hay una violación de la voluntad popular. Hay que sacarle la P. Nos preocupa muchísimo, porque estamos a las puertas de un referéndum. Este es el valor que le da a la opinión del pueblo el presidente de la República. El segundo tema de preocupación es la entrega de estos 10.000 millones de dólares, sobre todo teniendo en cuenta el rezago que hay en infraestructura en el país, el déficit de viviendas. Se estiman que hay 70.000 viviendas, que se necesitan 70.000 viviendas. Bueno, justamente teniendo una riqueza de este tipo, lo que se necesita es hacer la inversión necesaria para actualizarte tecnológicamente y poder competir en igualdad de condiciones. Yo no puedo competir, no sé, hago flete con un camión 0 kilómetros con un cachilo del año 50. Es obvio que tengo que actualizar. Y el tercer tema de preocupación son los 550 trabajadores que dependen de la industria. Ahí hay 250 compañeros tercerizados del ZUNCA que tienen el vínculo laboral más débil, pero también hay casi 300 funcionarios públicos que la inmensa mayoría no va a aceptar pasarlo a un privado. Y se va a tener que venir a la capital, no sé, acá, a Montevideo. Y ahí se genera todo un desarraigo brutal, porque si tu pareja trabaja en Paysandú o trabaja en La Valleja, ¿qué hace? ¿Te venís, no te venís? Se vienen, los gurises los sacás de la escuela que fueron toda la vida, el liceo. Eso tiene un impacto en el lugar. Nosotros hicimos con la Universidad de la República un estudio socioeconómico de Paysandú, 13% está desocupado. Y el 46% no tienen las necesidades básicas cubiertas, que no incluyen la vivienda.
no tienen, es decir, las necesidades básicas cubiertas, comida, agua, luz y comunicaciones, no lo cubren, el 46%. Y ahora se obliga, digamos, a que esta situación se tense más. Esas familias, son 150 en Paysandú, pagan cápitas, digamos, por ejemplo, en las mutualistas de Paysandú, ellos y su familia, alquilan en Paysandú, gastan en Paysandú, consumen en Paysandú. Es el cierre de una fuente de trabajo que no solo las consecuencias las van a pagar esas 150 familias, sino todo lo que tiene que ver con el consumo interno del departamento, igual en La Valleja, ¿no? Sí, yo quería ir por dos temas con respecto a esto. Primero, que es un negocio redondo el del Portland, porque Brasil no se autoabastece y la estrategia justamente del Portland, de la piedra caliza, que Uruguay tiene de muy buena calidad, es el abastecimiento de todo el sur de Brasil. Entonces, Uruguay necesita el Portland para la infraestructura nacional. Vivienda es uno de los temas, pero todo lo que es carretera, toda la infraestructura nacional lo podía abastecer con la empresa pública, ¿no? Y por otro lado, la exportación hacia el mercado regional. Ese es un negocio que es un negocio redondo para el capital privado que quiera venir a instalarse, ¿no? Para el Uruguay es una gran pérdida y en realidad si lo miramos en rentabilidad o no, lo que dicen, bueno, no puede competir ANCAP en las condiciones en que viene a instalarse el privado. ¿Y por qué entonces no se podría invertir en mejoramiento justamente tecnológico de la empresa como para que pudiera cumplir esa función estratégica que la rentabilidad la va a tener en el poco tiempo? Es decir, es una inversión que en el mediano plazo puede tener una rentabilidad de esa inversión. Bueno, pero las inversiones de ANCAP, inversiones de ANCAP fueron congeladas ya desde el principio de este gobierno. Por donde quería ir. Entonces, la manera de destruir las empresas públicas, y me refiero no solamente a ANCAP, sino también lo que estamos viendo en Antel, que podrá ser tema de otro programa, es la no inversión. ¿De qué manera se puede hoy, en los 90, la privatización? Bueno, ahora desmantelemos las empresas no invirtiendo. Ya no invirtiéndole dejan de tener utilidad y por lo tanto todo el negocio se le va al privado. En este caso es el Portland. Desmantelemos la parte de Portland de ANCAP, no invirtamos más en eso y el negocio va al privado. Y por otro lado, lo que es los funcionarios, ¿no? Hoy está la flota de funcionarios, digamos, la capacidad de funcionarios. Ustedes saben que a partir del decreto 9020 del 2020, justamente del 11 de marzo, las vacantes se redujeron, ¿verdad? De 3 se llena 1. Y por lo tanto hoy están funcionando, no solamente ANCAP, todas las empresas públicas, el Estado en su mayoría, con lo mínimo de personal que puede ser. Entonces esto es un vaciamiento del Estado, tanto de personas, ¿verdad?, de capital humano, como de inversiones. Y entonces deja de existir el Estado. Es que en el largo plazo, en esta situación, ANCAP va desapareciendo solita y los privados van asumiendo ese rol que ya no cumple la empresa. ¿Se entiende? Entonces me parece que esto es un negocio redondo para los privados, el tema del Portland. Sí, por otro lado no se puede obviar que hay 5 oferentes, ¿no? Claro. Si fuera un negocio, si fuera tan desastroso, no compite por comprarlo, ¿no? Claro. Eso me parece que la gente lo tiene claro. Lo que pasa es que, claro, mucha gente puede decir, sí, pero eso podría ser rentable en la órbita privada. Pero las ineficiencias, porque hay gente que piensa así, ¿no? El Estado gestiona de tal manera que hace que bueno, todo... eso es una discusión ideológica de mucho tiempo, pero no tiene sustento empírico, ¿no? Es simplemente ideología. No, y en el caso de ANCAP, claramente, por lo menos ha tenido rentabilidad al punto de aportarle a las rentas generales una cantidad de plata. Claro. Yo quiero dar un detalle en cuanto al tema del cemento Portland. ¿Cuándo empezó la debacle? Porque en la década de los 90 el que se estaba fundiendo era la competencia y ANCAP aumentaba los precios para que la competencia no se fundiera.
En el año 2000, en el gobierno de Valle, había un decreto del año 37 o 47, a través del cual toda la obra pública había que hacerlo con Portland ANCAP. Es casi lógico, ¿no? Si yo tengo una panadería, el desayuno me como mi bizcocho, no lo voy a comprar a la competencia. Toda la obra pública con el Portland ANCAP, hasta que en el 2000 Valle la dejó sin efecto. Bueno, después del 2000, ustedes ven, fue tremendo como fuimos cayendo, ¿no? En los últimos años, los diputados Cecilia Botino y Javier Unpierde quisieron retomar algo de ese espíritu, hicieron un proyecto de ley para que el 100% de la obra pública se hiciera con Portland nacional, producido en el Uruguay, y el 50% con Portland ANCAP. Y sin embargo no ha tenido el respaldo. Entonces, acá también viene el tema de que gestiono algo, digamos, una empresa pública, la gestiono de manera tal que llega un momento que tengo la justificación para privatizarla, para entregarla, para asociarla. Esto es más viejo que el agujero del mate, dijeron mi abuela, pero es así. Tenemos algunos instrumentos y no se utilizan. Y acá quiero marcar una diferencia en esto, porque por ejemplo en Paysandú, la intendencia, la anterior, la del Frente Amplio, hizo un acuerdo con ANCAP, toda la obra departamental, la obra pública la hacía por la ANCAP. Y vino este gobierno de Olivera y lo mantuvo el acuerdo. Es decir, con esa lógica, si otros legisladores, otros actores políticos del gobierno quisieran apuntalar y realmente decir, bueno, tenemos que generar las condiciones para que se salve ANCAP, hay instrumentos para hacerlo. Pero está claro que no todos piensan de la misma manera. Antes de ayer fuimos a hacer una manifestación mientras que estaba sesionando la Junta de La Valleja, y la verdad que lo que escuchábamos, pues estuvimos en la calle, ¿no? Agarramos un frío bárbaro, estuvimos en la calle, pero lo que escuchábamos era que prácticamente cierren eso, que es un lastre, ¿no? Es un poco lo que se quiere instalar para decir, bueno, salvamos al pueblo y le sacamos este lastre de encima. Ahora, por ejemplo, perdón, ya te dejo eso porque esto es cortito, pero los últimos meses no se había estado mezclando biodiesel en el combustible, y eso no significó que bajaran ningún costo, por ejemplo. Entonces es medio relativo eso de las pérdidas. Necesita un cambio de frente. No, pero eso es verdad lo que decimos. Sí. El ministro dice que la propuesta de no adicionar biodiesel al gasoil nos permite bajar 1,50 pesos del precio del gasoil. Sin embargo, a partir del 28 de mayo bajaron la cantidad a la mitad, al 2,5, y lejos de bajar aumentó el gasoil. Así que el mismo verso, digamos, de que, claro, acá hay una lógica. Yo tomo una decisión política y después busco algún fundamento desde el punto de vista técnico que me justifique la decisión política que ya tomé. Eso es lo que hicieron con el comité de expertos, lamentablemente, ¿no? La decisión política mía es ir por acá, armo un comité de expertos donde no llevo los expertos que realmente conocen del mercado para que me justifiquen esa decisión política que se tomó mucho antes de haber llegado al gobierno. Quiero dejarles una pregunta así como para cerrar, pero o sea, es una conjetura, ¿no? Si sumamos el decreto 90-2020 del año pasado, ¿no? Lo que implica una caída de las posibilidades de inversión, un tope así de... Que se mantuvo durante la pandemia, ¿no? Mantuvo. Sí. Es cierto, porque el decreto 90-2020 es anterior a que se declarara... 2 días antes de que apareciera el anterior. primer caso, ¿no? Fue del 11 y los primeros casos aparecieron el 13 de marzo. No se puede... Porque después la historia uno va y mezcla y dice, no, pero no, eso era anterior. Y como la enorme devaluación que hubo en los primeros días, ¿no? Pero es un decreto que se mantuvo. Sí. Que además bueno, pero además pues vino cómo se sustituían las vacantes, ¿no? O sea, cada 3, una. Sí. Por lo cual... Que ojo, déjame cortarte esto, hacer un paréntesis. En la ANCAP ni siquiera se cumplió eso, ¿no? Ni siquiera cumplieron el que ingresara 1 de cada 3. Se fueron 160, 170 compañeros y entraron 20. Está en el nivel mínimo en los últimos 20 años. Nunca estuvo tan... La dotación. Por eso, si vos tenés de la historia. menos inversión, menos funcionarios, menos posibilidad de ejecución, te quitan líneas de negocios,
por lo menos los negocios, estos negocios periféricos, digamos, ¿no? Se cierran plantas o se plantea el cierre de plantas, se aumenta el precio de los combustibles de acuerdo a la evolución de los costos internacionales, aumentando, se aplican mayores impuestos, pero que se recauda el Estado, pero no lo recauda la empresa empieza a ser deficitaria. En fin, se empieza a producir una situación y además se acompaña eso de un discurso político de que ANCAP es prácticamente... ustedes no observan, está creciendo esa masa crítica de gente que estaría dispuesto, porque acá lo que ha defendido ANCAP a lo largo de la historia es que la gente está a favor de que la ANCAP exista, pero eso puede cambiar, ¿no? Porque eso puede ser parte de la estrategia. No sé, pregunto, ¿ustedes observan eso cuando salen los trabajadores? ¿Qué dice la gente? ¿No? La gente le dice, defiendan ANCAP, o dicen, no, ustedes son el lastre que impide que, más o menos, ¿qué observan ustedes? Así honestamente. Honestamente, el peor momento no fue ahora. Fue de la gente, ahora está como más cercano a nosotros. Fue en 2015-2016 que prácticamente nos miraban con cara de delincuente, porque se generó toda una manija. Sí, alrededor de la capitalización. Claro, los trabajadores prácticamente éramos culpables de todo. Pero ahora lo que vemos, hay cosas que hay que analizar, que a veces pasan desapercibidas y nosotros le pedimos a la gente que analice con objetividad algunos hechos, algunas cosas. Nos dicen que quieren asociar la industria cementera. Y va el vicepresidente hace un mes a Paysandú con un canal de televisión, hacen todo, montan ahí un espectáculo, dicen que el horno está todo oxidado, que no sirve para nada, que eso es un desastre. Y yo digo, este hombre es el vicepresidente, quiere asociar a ANCAP, ¿y cómo va a llamar a un socio para decirle que está todo en un desastre? Se me llueve acá un poco. Yo no entiendo, ¿entendés? Es como que quiera vender el auto y un mes antes de venderlo lleves un canal de televisión para que vea todo cómo está, ¿no? Y lo agrande y diga que no sirve para nada. Bajas el precio. Es raro, ¿o no es raro? Sí. Otra cosa, ¿ustedes se enteraron que en los últimos 2 meses el gasoil 10S, que es para automóviles de alta gama, maquinaria, cosechadora, tractores, todo de última generación, bajó 7%? Es el gasoil de los ricos ese, ¿no? Es el gasoil, sí, y bajó, y será porque las ganancias extraordinarias le dan para favorecer a los ricos, pero no le da para bajar el supergas. Hay cosas que están sucediendo que la gente no es tonta, porque por más que la subestimen, no es tonta. Cuando le decimos que... Me hace acordar que cuando el gobierno de Macri en Argentina le puso impuesto a todo y le sacó el impuesto al champán, ¿no? Porque tenía esas gestualidades, ¿no? Bueno, esto que voy a decir no es significativo en la ecuación económica de ANCAP, pero como señal es desastrosa. Le bajás el combustible a los ricos, que son los que tienen vehículos de alta gama, cosechadoras, tractores de últimas generaciones, porque tienen un ingreso económico tremendo, ¿no? Bueno, le bajás 7%. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se entiende? Es indudable que quieren desmantelar, que quieren sacarse de arriba ANCAP. Eso es lógico, es obvio el objetivo, ¿no? Yo creo que también hay que explicarle a la gente, porque la gente entiende, ¿no? Digo, cuando tú vas al supermercado y vas y cada día el supermercado, el almacén, y cada día compras más caro y cada día suben más los precios de los alimentos y está relacionado con el precio de los combustibles, la gente entiende. Estamos en un mundo del conocimiento y del cambio tecnológico que indudablemente que la inversión del Estado tiene que ser cada vez mayor en aquello que genere negocio para las empresas del Estado. Si se deja de invertir en esas empresas, obviamente que es imposible que puedan competir con las empresas privadas. Y no es por un tema de gestión, es por un tema de capacidad de producción mejor, ¿no? De productividad de lo que es la maquinaria, el capital. Por lo tanto, eso creo que la gente lo entiende, hay que hablarle, y yo creo que todavía en el Uruguay de hoy, aquello del Estado con áreas estratégicas
todavía está, Porque ¿no? eso además es muy importante que la gente, a mí, esa es como una opinión personal, la gente no olvide, ¿no? Claro. Que las empresas estatales tienen finalidades sociales. Claro. Las otras no. Claro, no son empresas. No, y reflexionar. Eso es muy importante, porque creo que todavía está en la cabeza ese vallismo que gobernaba a principios de siglo, el vallismo de los 50, ¿verdad? ¿No? El vallismo neoliberal que hoy pregonan algunos, sino que ese vallismo de entes con un fin social y estratégicos para la economía y para lo que es la decisión de política pública del Estado, yo creo que todavía está muy arraigado. El fin de semana pasado estuvimos en San Gregorio y en Paso de los Toros. Y está bueno reflexionar con la gente, ¿no? Porque esto es lo que decíamos del factor X. Te llaman ineficiencia a que vos pagues el combustible al mismo precio que los que viven en Montevideo. Le llaman ineficiencia a que vos pagues el supergas más barato. O le llaman ineficiencia a que tenga trabajo, porque seguramente no tenés vos, pero hay algún familiar acá que tenga que ver con el biocombustible, tiene trabajo. Le llaman ineficiencia a que pagues menos el boleto. Tal vez hay que cambiar eso y no grabar el gasoil y grabar otra actividad. Yo creo que hay que grabar los depósitos en el exterior. Pero acá hay que mantener el subsidio al boleto, por supuesto que sí, son políticas para los pobres. Y cuando empezamos a hablarlo en un lenguaje sencillo con la gente, es decir, en un intercambio que nos haga reflexionar, pensar a todos y a todas, yo creo que la gente va a apoyar el referéndum, va a apoyar y va a empezar a generar un clic. El escenario político de este país cambió el 8 de julio y creo que no va a volver atrás. Pero cambió significativamente, cambió desde lo emocional. Yo veo a la gente diferente, ¿qué quiere que le diga? Se los nota, digamos, con otra esperanza, pero también se empiezan a dar cuenta que tenemos que tener una participación mayor en la política, porque eso es otra cosa. Se ataca la política, a los trabajadores parece que no tenemos derecho a hacer política. Yo lo reivindico siempre. La política es una actividad noble, pero aparte que es intrínseca del ser humano. Todos tenemos que hacer política, porque si no otros la hacen por nosotros y no en favor, digamos, de nuestros intereses, justamente. Bueno, muchas gracias Gerardo Rodríguez, muchas gracias Liliana. No, gracias Alan. a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. El programa no termina, pero la mesa de análisis está así, por lo menos por el momento. Vamos a ir concluyendo este análisis sobre ANCAP. Vamos a seguirlo más adelante porque este tema sigue. Este tema claramente va a seguir por un buen tiempo en la discusión política. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Un día, dentro de no tanto tiempo, si no te pido nada, si no te pido nada, no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Un día, dentro de no tanto tiempo, volveremos a vivir como queremos. Y para que eso pase, cuidémonos más que nunca. No voy a dejar que privatices la escuela donde van mis hijos, ni que un político decida más sobre su educación que su maestra. Defendamos la educación pública. Digamos sí.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Este es el tercer domingo en el que hacemos este programa, la segunda dosis semanal de Legítima Defensa. Y tenemos el gusto de recibir a un joven historiador, doctor en historia, Roberto García Ferreira. Joven, pero probablemente de los historiadores uruguayos que más se ha especializado en América Latina, por lo menos en los últimos años, ¿no? Así que digamos que se hizo una tradición de historiadores especializados en América Latina que a esta altura te tiene a vos como uno de los más destacados, según me comenta toda la gente que trabaja en el área. Pero bueno, es un gusto, Roberto, recibirte. Bueno, Leandro, es un gusto para mí estar acá. Habitualmente estoy del otro lado, así que la verdad es un placer tener la oportunidad de visitarlos y de compartir experiencias de trabajo, ¿no? A propósito de un curso y a propósito de una temática que está permanentemente en la actualidad, en la agenda, ¿no? Sí, porque lo invitamos a Roberto a propósito de un curso que va a comenzar a brindar a partir de este martes 5 de octubre. Por ahí vamos a ir poniendo quizá en el Zócalo para que la gente que tenga interés, porque es un curso abierto que se puede participar, se tiene que inscribir la gente nada más, un curso organizado por la Fundación Vivian Trías, a cargo de Roberto García Ferreira, que trata sobre Uruguay y la cuestión cubana. Un tema que siempre tiene vigencia, porque la cuestión cubana siempre tiene vigencia en América Latina, por lo menos desde el año 1959, ¿no? Y me interesa primero preguntarte, ¿por qué, Roberto, este curso? ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Y qué es lo que va a estar abarcando? ¿No? Bien. Y como para quién lo estás pensando. Bien. Casi que voy a empezar peleándome contigo. A ver, porque vos decís que la cuestión cubana es desde 1959 en adelante. Y nosotros, en el marco de una investigación colectiva, estamos un poco revisando eso. Porque, a ver, quiero compartir con la audiencia en realidad que yo trabajo hace bastante tiempo desde una dimensión internacional, digamos, ¿no? Vos me dijiste, bueno, eso es lo del especialista, ¿no? Lo tomo como un halago, pero no creo en ese tipo de cosas, sino que simplemente, es decir, yo soy historiador, profesor de la Universidad de la República, pero el trabajar en historia de las relaciones internacionales me sirvió para modificar un poco mi manera de entender y mi manera de posicionarme respecto a la historia de las relaciones internacionales en América Latina, haciéndolo desde Uruguay. Y ahí voy a un problema, que por suerte somos varios los colegas que estamos tratando de revisarlo y de cuestionarlo y de llevarlo adelante por medio de prácticas diferentes, ¿no? Y es que nosotros durante mucho tiempo, yo mismo, me acuerdo en el liceo de la postdictadura, me enseñaron que el gran personaje de la historia del Uruguay era Benito Nardone, por ejemplo, ¿no? Sin decirnos sobre sus vinculaciones con la CIA, por ejemplo, digo, ¿no? Pero tendimos a educarnos con el mito del Uruguay excepcional. El gran personaje exótico, me decís, el chicotazo. No, el gran personaje que había revolucionado la historia del Uruguay. Sí, o sea, pero favorablemente. Bueno, hasta tiene una calle en Montevideo. No como el gran personaje, no, el gran personaje de la historia, yo que sé, uno piensa en Valle de Ordóñez. Benito Nardone lo imaginaba como el personaje exótico, chicotazo, conocido por la... No, para este profesor de historia, no. Un profesor, no. Más bien todo lo contrario. Entonces, es decir, nosotros un poco nos peleamos con ese mito del Uruguay excepcional, ¿no? Y ese mito del Uruguay excepcional nos obliga a pensar la historia de las relaciones internacionales y la historia de lo que nosotros llamamos el lugar de Uruguay, por ejemplo, en la temática de la Guerra Fría, vinculándolo a otros procesos latinoamericanos. O sea, nosotros entendemos, e insisto, Leandro, somos muchos los que estamos trabajando desde esa perspectiva, donde tratamos de pensar en términos transnacionales la historia de nuestro país, que otros procesos latinoamericanos, ¿sí? Estuvimos muy vinculados a otros procesos latinoamericanos, ¿no? Y la cuestión cubana es uno de ellos. O sea, antes Guatemala, antes Bolivia, pero antes los episodios en Brasil, e incluso, ¿sí? De acuerdo a diferentes fuentes, nosotros nos vinculamos muchísimo, y esto es algo que de repente, yo lo trabajo en clase, ¿no? Y lo argumento por medio de investigación de archivo, ¿no? Nosotros nos vinculamos muy cercanamente, pese a las distancias geográficas, con
las repúblicas centroamericanas y con el Caribe, desde antes de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, nosotros tendemos muchas veces a pensar la historia de Centroamérica y las repúblicas bananeras, ¿no? La United Fruit Company, esos países que entregan por 50, 60 años las tierras, el puerto, ¿no? Entonces tendemos como a etiquetarlo y decir, nosotros somos diferentes de eso, ¿no? Yo no creo nada de eso. No, está clara la referencia. Más bien lo contrario. Pero entonces tendemos como a ridiculizar. Y en realidad, la investigación en distintos archivos, o sea, he tenido la posibilidad de circular en la mayoría de los países de América Latina, trabajando en archivos diplomáticos, archivos privados, públicos, en fin. La evidencia que surge de los archivos presenta una historia del Uruguay vinculada, por ejemplo, a Dominicana, por ejemplo, o a Cuba, mucho antes de 1959. Entonces, pero el curso que vos a eso iba. Es un curso que es parte de una investigación colectiva que yo estoy coordinando, que somos 8 investigadoras e investigadores, que nos propusimos investigar cómo la Revolución Cubana impacta en el Uruguay. Esto es una obviedad. Ahora, resulta que esta obviedad tiene una historia anterior. Entonces, nosotros estamos trabajando también la historia de cómo impactó la dictadura de Batista en la política exterior y en la política doméstica uruguaya, porque ese conjunto de antecedentes nos sirven para entender mucho mejor por qué hay 40.000 personas en la explanada de Montevideo, en la explanada municipal, acá cerquita, cuando llega por primera vez Fidel Castro a Montevideo. O sea, ¿por qué hay tanta euforia por escuchar a Fidel Castro hablando 3 horas, ¿no? O sea, y mostrarle su admiración? Bueno, hay una historia anterior. Y esa historia anterior es interesante, Leandro, porque es una historia que no estuvo directamente vinculada a las izquierdas. Es una historia que atravesó notablemente a los partidos tradicionales, porque esto es algo que también es interesante compartir en el curso. Es decir, quienes tuvieron que tramitar muy fuertemente la cuestión cubana fueron los partidos tradicionales, porque eran los que integraban el Consejo Nacional de Gobierno y eran los que tomaban las decisiones en materia de política exterior. Entonces el curso, que es parte de una investigación colectiva, la audiencia, quiero compartirlo con ellos, es decir, procura pensar de manera profesional cómo la cuestión cubana impactó notablemente, no solo en las izquierdas, sino también en las derechas, en las cámaras empresariales, ¿sí? En la cultura del anticomunismo transnacional, con la cual también teníamos vínculos estrechos, y desde antes de 1959. Y a su vez está bueno, me parece, compartir con la audiencia, que es el resultado de un esfuerzo por emplear los archivos históricos en el Uruguay y en otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué pasa, Leandro? Nosotros íbamos, yo voy hace muchos años al archivo de Cancillería. La Cancillería tiene 2 archivos. Y te encontrás siempre con gente del exterior y no con colegas uruguayos, porque claro, imagínate, en los últimos 15 años ha crecido mucho la posibilidad, por medio de recursos económicos, que han formado recursos humanos. Entonces somos más los que estamos yendo, pero antes era desazonante, te encontrabas con investigadores italianos, brasileños, estadounidenses, ¿no? Y de diversos países de Europa. Entonces, eso nos da la posibilidad a nosotros de fundamentar esto que yo te estoy compartiendo. O sea, de incorporar una historia de la política exterior a través de las propias fuentes de la Cancillería. Contame 3 o 4 anécdotas que vas a estar compartiendo en el curso, sí. Porque me imagino que la gente quiere saber, como decís, ¿no? Entonces, un poco la novedad del curso es que a la investigación en los archivos de la Cancillería, nosotros contamos con documentación policial. O sea, desde 2005 hemos ingresado en diferentes oportunidades a trabajar los documentos de la policía uruguaya, ¿no? En diálogo con otras agencias regionales, por ejemplo la CIA o por ejemplo el Mossad, ¿no? O sea, que tenían una fuerte incidencia en la estructura interna y en la conformación. ¿Y eso lo dejaban registrado? De los objetivos de nuestra propia inteligencia policial. Lo vemos también en otras fuentes secundarias, como por ejemplo la Cancillería chilena o el propio Itamaraty, que solía comprarle, no solo intercambiar, comprarle la documentación a la policía uruguaya, porque Itamaraty, con una estructura anticomunista muy fuerte, monitoreaba las actividades de izquierda en América Latina a través de su embajada en Montevideo. Entonces hay un vínculo muy estrecho y cercano. Pero quiero llegar a que además de esto que nosotros solemos hacer, porque hemos incorporado... Me mató eso. O sea, ¿cómo vas a jefatura y compras un...? Vínculos a través del embajador con el jefe de policía y el director del servicio de inteligencia de enlace. Pero de repente
para otro programa para pensar un poco si a vos te parece no, bueno, pero Uruguay y la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, Uruguay, o sea, la Guerra Fría y los medios de comunicación, ¿no? La vinculación de la CIA con el diario El País o el diario El Día o el diario La Mañana, pero vamos a dejarlo, si te parece. Sí, lo dejamos para otro momento porque es parte de la historia, nos ayuda mucho a comprender cómo se posicionan entretenidísimo igual, ¿no? los medios en la actualidad, pero es otra historia. Pero entonces, además de esas fuentes, lo que nosotros incorporamos, y esa es un poco la propuesta del curso, es la documentación cubana. O sea, nosotros estuvimos en 2 ocasiones en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en La Habana, y en 2 ocasiones, bueno, pudimos consultar el fondo de Fulgencio Batista, el fondo Che Guevara y el fondo Embajadas. O sea, ahí, bueno, miramos las embajadas de Cuba en diferentes lugares y le comento a la audiencia, te lo comento a vos, por divertimento, porque yo no iba a Cuba a buscar la documentación de la Embajada de Cuba en Uruguay. Iba a mirar las relaciones de la dictadura de Batista en el marco de la Guerra Fría regional, que ya sabés, o sea, era mi punto central de investigación por Guatemala, por Costa Rica, República Dominicana, y después lo que solemos hacer los historiadores es que para nuestras instancias de clase pedimos materiales porque los utilizamos en instancias de clase. No te olvides que yo trabajo formando futuros investigadores, entonces es mucho mejor que un libro tener documentos, ¿no? O sea, y bueno, y pedí la documentación de la Embajada de Cuba en Uruguay entre 1940 aproximadamente, pero con un foco muy intenso en 1959 a 1964 en que rompemos relaciones. Entonces un poco la novedad del curso es, además de las fuentes uruguayas... Y te la dieron. Que me las dieron, hondureñas, yo qué sé, y de otros países de América Latina, Chile, Brasil, Argentina, etc. La propuesta del curso es seleccionar lo que nosotros llamamos, Leandro, algunas ventanas para aproximarnos a esta cuestión cubana, porque cuando hablamos de este periodo muy intenso, de intensas relaciones que se rompen en septiembre de 1964, nosotros tenemos que seleccionar como pequeños nichos, como ventanas, ¿no?, que nos sirven para iluminar el problema mayor. Y entonces ahí nosotros en el curso lo que proponemos es, a ver, y esto tiene que ver con algo bastante interesante, y es que Uruguay a lo largo de la historia de la Guerra Fría tuvo un papel bastante central en los conflictos y fue bastante mediador, ocupó un rol mediador. Pensá vos, y piense la audiencia, que dos de las principales instancias donde se tramita la cuestión cubana tienen lugar en Punta del Este. No es algo caprichoso. O sea, nosotros teníamos ciertas características en el marco del sistema regional en la que los diplomáticos extranjeros nos hacían funcionar como una especie de país mediador, ¿no? Entonces, acá se lanzó la Alianza para el Progreso y acá Cuba fue excluida de la OEA a la que nunca volvió en la conferencia de enero de 1962. Entonces, la propuesta es, bueno, abrir como ventanas. ¿Cuáles son esas ventanas? ¿No? Bueno, una ventana obligada es la primera visita de Fidel Castro, ¿no? Otra, por ejemplo, es la visita de Ike Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, porque dispara las solidaridades y la resistencia a Cuba. Otra es la expulsión de Mario García Enchaustegui, o sea, embajador cubano, ¿no?, en Uruguay, ¿no? La otra es, obviamente, el lanzamiento de la Alianza para el Progreso, la exclusión de Cuba de la OEA, la ruptura de relaciones. Y ¿sabés qué, Leandro? Es interesante compartir con el curso y con la audiencia también, es que para los cubanos, y ahí está un poco la novedad, Uruguay no era un país cualquiera, Uruguay era un país relevante. El hecho de que te acabo de nombrar que Mario García Enchaustegui fue embajador, o sea, una personalidad de relieve, sugiere, ¿sí?, que, bueno, lo que vemos en la fuente es que para resistir el aislamiento en el marco de la OEA, ¿sí?, los cubanos jugaron fichas muy interesantes. ¿Y muy interesantes por qué? Porque la izquierda no era gobierno, pero gobernaba el Partido Nacional y había una fracción dentro del Partido Nacional, sobre todo en la figura de Aedo, que era parte de la tradición del respeto al principio de no intervención, la defensa de la soberanía, con cierta... Está esa reunión entre Eduardo Víctor Aedo y el Che Guevara, ¿no? Sí, entonces... o sea, hay registro y fotos incluso. Por supuesto, pero aparte los cubanos como que jugaron bastante con Aedo y con la fracción herrerista del Partido Nacional, por esas tradiciones en materia de política exterior. Y porque también había gente dentro del Partido Colorado, pienso Vasconcellos, por ejemplo, ¿no?, pienso Alberto
Alberto Abdala, ¿no? Que son figuras que están posicionándose no a favor de la revolución marxista-leninista, sino a favor de respetar ciertos principios que caracterizaron a nuestra historia internacional. Entonces los cubanos sentían que jugaban unas fichas interesantes y tenían con qué, porque ¿sabes qué? Los cubanos decían en sus informes que este era el movimiento de solidaridad más importante de América Latina. Porque aparte, hay varias dimensiones de este problema, Leandro. Está la política, la diplomática, la cuestión policial o de los servicios de inteligencia, pero está también la cuestión del comercio. El comercio con Cuba era muy intenso, entonces nosotros teníamos grandes dificultades para colocar nuestra producción, sobre todo nuestra producción frigorífica, el tasajo, la carne, ¿tá? Y entonces los cubanos nos compraban y nos compraban bien. Entonces, en ese contexto, Uruguay tramita la cuestión cubana en función de estas múltiples dimensiones, con una fuerte presencia y presión regional para que rompamos con Cuba, no solo Estados Unidos, sino nuestros vecinos, pero también la fuerte resistencia de, por ejemplo, el frigorífico Tacuarembó, ¿sí? Insistiéndole a las autoridades del Consejo Nacional de Gobierno no tramitar la ruptura con Cuba, porque eso significaba paralizar prácticamente la economía de un departamento como Tacuarembó, donde había 400 familias que dependían, ¿sí?, de su trabajo y del vínculo con Cuba, del vínculo comercial con Cuba. Entonces, bueno, es un proyecto colectivo, es un proyecto que apunta a pensar las múltiples dimensiones de este problema y que no nos contentamos con decir, bueno, parece que la historia empezó en el 59. No, ya veo que va más atrás. ¿No? Roberto, ¿cómo se puede escribir la gente? Bueno, la gente se puede escribir a través del mail de la Fundación Vivian Trías, que capaz que lo podemos lo puede pasar por ahí, sí, colocar por allí, y el número de teléfono. Entonces, eso lo vamos a poner todo ahí. Empieza este miércoles, este martes 5 de octubre, va a ser una vez por semana, todos los martes de 19 a 21 horas, por Zoom. O sea, son clases como no presenciales, sino más fácil para la gente incluso. Sí, sobre todo para trascender Montevideo, ¿no? Sobre todo para las personas que no están en Montevideo, se puede anotar todo el mundo. ¿Es gratuito? ¿Tiene un costo? Tiene un costo. Tiene un costo que ahí la Fundación Vivian Trías se los va a comunicar, pero y como las formas de pago y todo eso, yo soy medio desastroso para ese tipo de cosas. Tiene un costo, pero eso lo averiguan ahí con la propia fundación. O sea que a partir de este martes, durante 8 semanas, va a estar este interesante curso sobre Uruguay y la cuestión cubana. Que, bueno, entre los puntos que tiene está el problema del comunismo, pensando el lugar de Uruguay en la Guerra Fría latinoamericana, la política exterior de Cuba, qué dicen las fuentes cubanas. Claro, hay que darle un marco interpretativo a esas ventanas, ¿no? Claro. Perseguidos, apresados y condenados, Uruguay, la dictadura de Batista, ¿no? Eso es algo que estoy escribiendo ahora, en este momento. Mirá qué bien, ¿no? El barbudo piojoso, que está citado de alguien, ¿no? Pero la Revolución Cubana y su proyección. Un periodista uruguayo de Saeta TV que cuando llegó Fidel Castro en mayo del 59 se refirió a él en el aeropuerto como un barbudo piojoso. Un barbudo piojoso. El castrismo, ese nuevo enemigo interno en Uruguay en 1961. Una inmensa potencia explosiva, se llama esta ventana, la exclusión de Cuba de la OEA en 1962. La embajada uruguaya en La Habana, una agencia de viajes. ¿Qué historia es? ¿Me permitís 20 segundos? Nuestra embajada en La Habana, durante la época de la dictadura de Batista, le salvó la vida a numerosos estudiantes universitarios y activistas del movimiento 26 de julio y de gente que se oponía a la Revolución Cubana. El embajador tuvo una actitud muy, muy noble. A la revolución no, a la dictadura de Batista. Que se oponían a la dictadura de Batista, disculpa. Desde 1959, con el cambio de gobierno también, el personal diplomático cambió, se modificó. Y llegaron a la embajada de Uruguay en La Habana algunas personas que comenzaron a hacer negocios con el tema del asilado. Entonces Fidel Castro, en una reunión con una misión confidencial, una misión especial que nombra el Consejo Nacional de Gobierno, ante el relajo que estaba aconteciendo en la Embajada de Uruguay en La Habana, en determinado momento dice, pero chicos, esto es una agencia de viajes. Una agencia de viajes. Cobraban entre 150 y 200 dólares cada asilo diplomático. Entonces el gobierno cubano tramitaba los salvoconductos, las personas salían, y a la semana había 200 personas otra vez en la embajada. Entonces,
bueno, los cubanos, son interesantes las fuentes cubanas, además de las uruguayas, ¿no? Colocaron algunos agentes... Miraban con asombro eso. De los servicios de seguridad y bueno, y descubrieron que el embajador, el personal diplomático, un encargado de negocios, etcétera, metían 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas en las madrugadas. Técnicamente diríamos que estaban en la joda. Sí, y bueno, y ahí existía un grave problema, porque hasta estos contrarrevolucionarios tenían armas y asesinaron a 2 personas, o sea, fue un problema complejo, y en 10 segundos te quiero comentar lo siguiente. Cuando esa misión va y se entrevista con Fidel Castro les dice, miren, si ustedes vienen a buscar pretextos para romper con Cuba, no hay ningún problema, pero ¿saben qué? Yo tengo estos informes de todas las personas que están dentro de la embajada, la cantidad de armas, los pasaportes falsos, el tráfico de drogas y sus vínculos con Miami. O sea, si ustedes quieren romper relaciones, yo voy a decir Desde la embajada uruguaya. Desde la embajada uruguaya en La Habana. Entonces yo voy a decir esto y ¿saben qué? La posición internacional de Uruguay va a quedar muy mal. Y entonces, cuando llega la delegación, que estaba presidida por un militar, ¿tá?, al Consejo Nacional de Gobierno, le presentan un documento confidencial muy extenso en donde, yo cito, le terminan diciendo, hay que reconocer que el doctor Fidel Castro y el doctor Raúl Roa, que era canciller, tienen razón en un 95% de las cosas. Eso dice el informe de la misión especial que mandó el Consejo Nacional de Gobierno uruguayo. Y eso es lo que hacemos, o sea, porque yo te cito lo que dice Fidel Castro en las fuentes cubanas, pero también te cito el porque documento accediste uruguayo. a todas las fuentes. Exacto, o sea, cruzamos las fuentes, ¿no? Y tenía una versión similar, convergente, digamos. Exactamente. Muy interesante. Y después las relaciones diplomáticas a la deriva Uruguay, el golpe en Brasil y la ruptura con Cuba en 1964. Sí. O sea, es un curso que abarca sobre todo ese periodo histórico hasta el año 64. Sí. Está la ruptura de relaciones en septiembre de 1964. Y que tiene como gran novedad, me parece, además de todo el análisis que están haciendo de esta información, el haber accedido a las fuentes cruzadas, ¿no? Claro. Tanto en Uruguay como en Cuba como en otros países. Porque a mí en la actualidad, ¿sabes qué pasa? Me preocupa a veces el nivel pobre que existe en torno al debate sobre Cuba, ¿no? O sea, es como que se busca la polarización, no se le da marco interpretativo, no se le da contexto histórico a los análisis, y pareciera que la cuestión cubana fuera un tema de las izquierdas, ¿no? Y en realidad es un tema fundamentalmente de las derechas, quienes sienten brutalmente el impacto que genera Cuba. No el impacto porque Cuba está enviando armas, sino el impacto simbólico porque, como nosotros descubrimos, una investigadora del proyecto descubrió un informe confidencial de nuestro canciller del Partido Nacional, que era militar, Homero Martínez Montero, en la conferencia de 1962, él cuenta en 32 páginas cómo fue que se expulsó a Cuba de la OEA. ¿Y sabes lo que dice en el preámbulo? En 3 párrafos dice, el problema de Cuba es un problema inédito en la historia de América Latina por la magnitud de la revolución, pero porque existen condiciones similares en toda América Latina de analfabetismo, desnutrición, problemas para acceder a la tierra, ausencia de reforma agraria y problemas con que las élites no quieren pagar impuestos. Entonces, el problema de Cuba es el problema de América Latina. O sea, Cuba está mostrando un modelo alternativo, está erosionando la legitimidad de los Estados Unidos y está mostrando una vía alternativa. Entonces, más que el problema de Cuba... Y lo dejó asentado en un documento. Sí, es un problema de las élites latinoamericanas, las élites policiales, militares y diplomáticas. Todo lo que te voy a decir, para cerrar, déjame cerrar, por favor. Es algo que teníamos claro. Gracias, Roberto García Ferreira, por habernos acompañado. Y a todos ustedes, consulten en la Fundación Vivian Trías porque este martes comienza este curso que va a ser muy interesante. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el último bloque de Legítima Defensa, segunda dosis. Nos va a acompañar Gerardo Dorado, el alemán, actuando en vivo, cerrando este programa. Un día, dentro de no tanto tiempo, te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada y no me voy a quedar alucinando.
Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Un día, dentro de no tanto tiempo, volveremos a vivir como queremos. Y para que eso pase, cuidémonos más que nunca. ANCAP hace todos los meses un aporte directo para que el supergas sea el más barato de la región. Eso no es despilfarro, ni sobrecostos, ni mucho menos ineficiencia. Si ANCAP deja de hacer ese aporte directo a cientos de miles de familias uruguayas, el precio del gas se duplicará. no dejes que apaguen tu llama. Votá sí para anular 135 artículos de la LUC. Federación ANCAP. Para que quede constancia de que nunca se habla de eso, pero que en realidad se trata de eso, del perfil de egreso. Un objetivo se pone en perspectiva hacia adelante, futuro ciudadano el estudiante como resultante, y se moldea la escuela universal, lo inaccesible, de cosas priorizables, prescindibles, se hacen disponibles varias opciones. Hay una educación sin opiniones, tecnócrata cumpliendo las funciones que el mercado impone, o recipientes sentados repitiendo aquella ciencia, cansados de perder la competencia, forman la obediencia. Serán felices sirviendo de engranaje al mecanismo, la tele, el sueño y otra vez lo mismo, utilitarismo. Si me preguntan, prefiero la tristeza a lo inconsciente, que duela porque no es indiferente, porque está presente. De otras versiones hablaba de educar con más canciones, de riesgos que la libertad impone, de las discusiones al oprimido, libera de la histórica cadena, critica los cimientos del sistema. Ese es el problema. Preferiría que nuestra educación sea discutida y no subordinada a mercancía ni preestablecida. Si me preguntan, prefiero la tristeza a lo inconsciente, que duela porque no es indiferente, porque está presente. Pobres los pueblos que callan y que solamente acatan cuando su educación se mide en plata. Si solo se trata que el perfil de egreso siga sosteniendo esa idea de progreso, nos haga herramientas funcionales desiguales que caducan. ¡Viva quien educa! ¡Viva quien educa! Para cambiar eso.
Buenas. Qué gusto tenerte, Gerardo, en Legítima Defensa. Muchas Además, gracias. Muchas con gracias. un canto que es toda sensibilidad, pero es toda política también, ¿no? Yo creo que es infaltable. Me parece que al no hacerlo también lo haces, ¿no? Por omisión o por hacerlo siempre estamos hablando de política, sí. Sí, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. ¿No? sé. Pero estaba escuchando bien la letra de esta canción que estabas cantando, ¿no? Que termina así con, ¿no? Viva el que educa para cambiar eso. Con una cantidad importante como de definiciones, ¿no? Eso es parte de tus canciones, ¿no? La definición, la expresión de la idea, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? El que no lo hace, también lo hace de su manera. Totalmente, sí. Bueno, Gerardo, ¿cómo te estás adaptando a esta vuelta a la normalidad? De alguna manera se terminó un poco la parte restrictiva de la pandemia, ahora ya volvieron un poco a los espectáculos, no sé si tenés fechas, si estás tocando en algún boliche, ¿qué estás haciendo? Sí, bueno, mira, yo tuve un momento ahí en la mitad de la pandemia que como que se volvieron a abrir ciertas cosas, creo que fue el verano pasado. Y bueno, como yo toco a veces también con guitarra solo, por más que me siento más cómodo tocando con la gente de la banda, nada, tuve la chance de salir a tocar, de encontrarme con la gente y de recibir eso que la gente también necesita, ¿no? O sea, el encuentro con la cultura, cara a cara, ¿no? Tete a tete. Y bueno, y después se volvió a cerrar todo y volvió a ser medio complicado. Pero yo creo que hubo un montón de compañeras y compañeros artistas que realmente la pasaron bastante complicado. También es verdad que el músico, el artista en general, tiene una vida como más austera, ¿no? Pero igual fue complicado. Y por supuesto también que hubo personas que estuvieron más complicados todavía. A veces es muy difícil salirse de la problemática de uno, ¿no? Y poder observar al resto también debe ser de lo más complicado, ¿no? Y es una tarea que es de todas y de todos también estar mirando a ver quién también podría precisar una mano, más allá de uno no estar cómodo, ¿no? Sí, yo me acuerdo el año pasado, en algunos momentos recibimos artistas de diferentes rubros del arte, digamos, ¿no? Incluso llegó a haber un debate y una posibilidad de un subsidio, llegó a haber un subsidio, algunos que había que anotarse, entonces algunos artistas recibían, pero muy poco dinero, ¿no? Una situación donde la mayoría la estaba pasando muy mal, ¿no? Dentro de una sociedad que la estaba pasando muy mal eran personas que claramente no podían trabajar porque había una disposición de que estaba todo cerrado. Entonces, ¿y ahora cómo la vas llevando? ¿Estás tocando ahora? Sí, ahora estamos tocando. Sí, estoy tocando los fines de semana en diferentes lugares. He tocado bastante en Maldonado, bastante he estado por allá. Bueno, vamos a Mercedes dentro de 2 semanas, a Fraiventos. Estás recorriendo un poco el país. Estamos recorriendo, sí. Sí, por suerte está bueno eso. Bueno, pues espero que sigas teniendo fechas y posibilidades de estar tocando y recorriendo el país, porque todo el país necesita, de hecho, reencontrarse un poco con la música, con la posibilidad de disfrutar del arte también. Bueno, gracias Gerardo por habernos acompañado. Vos sabés que yo yo te conocí en un programa televisivo argentino que medio chimentero, ¿no? Pero en el cual yo te vi ahí y dije, mira, este tipo no te conocía. Fuiste como periodista uruguayo. Yo vivía en Argentina en ese momento. Sí. Estudiaba en Argentina. Es un programa digno de replicar. Fue el día, fue cuando murió Fidel, ¿no? Fue cuando murió Fidel, ¿no? Sí. Yo fui a la embajada argentina, mira, esto lo estoy contando por primera vez en el Uruguay, digamos. No, yo fui a la embajada argentina con mis hijos, fuimos a mi familia. Yo soy cubano, nacido, hijo de exiliados uruguayos, pero fuimos ahí a dejar una flor y firmar las condolencias. Entonces, cuando estaba saliendo de ahí, me invitaron, no sé por qué me invitaron tampoco, ¿no? Una persona que no conocía, un productor de ese programa, Intratables. Intratables, ahí va. Y yo no iba a ir, pero entonces Rocío, que es la mamá de mis hijos, me dijo, pero tenés que ir,
porque es Rocío es argentina, ¿no? Eso es cualquiera ese programa, van a hablar cualquier cosa sobre Cuba, sobre Fidel. Tenés que ir, es una especie de responsabilidad patriótica. No, estuvo bueno. Y entonces fui y tuvo una difusión enorme, porque es un programa, sí, que se ve mucho en Argentina, Sí, no sabés lo que fue. Totalmente. Sí, acá llega por YouTube, ¿no? No, pero recibí, no sé, mensajes de todo tipo. Por suerte salió bien, porque podría haber sido cualquier cosa. Totalmente, no, pero estuvo bueno. Está bueno a recomendar ahí a la gente que lo quiera ver, ¿no? Y todavía está por ahí en YouTube, se puede ver. Fue un debate duro, ¿eh? Fue un debate duro, pero salió bien. Estuviste firme ahí. Bien. Gracias, Gerardo, por habernos acompañado. Y gracias a todos y todas los que nos han acompañado en este programa. Nos vamos con Gerardo Dorado, el alemán. Se levantaba siempre primera, invierno, otoño y en primavera. Dotada de estrategia sin final, yo nunca me quería levantar. Mi madre me mandaba a la escuela, merienda en bolsa, pan con manteca. Yo tuve quien me dijo eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo sin motivo ni razón. Si solamente como el resto de la gente refleja lo que aprendió, sin ir a la escuela, sin tener la panza llena, si no hay nadie que te explique cómo es. Lo que te muestran de botija como malo, como bueno, lo aprendes. La 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 la. Nunca pasé hambre, siempre tuve a quien llorarle. Yo no sé lo que es dormir el hormigón. Por eso es triste cuando alguno con soltura y en muy buena posición juzga a otros gurises, pues sus padres le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor. No hacerle caso a la desigualdad de origen es la misma alienación. La 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 la. Nunca pasé hambre, siempre tuve a quien llorarle. Yo no sé lo que es dormir el hormigón. Por eso es triste cuando alguno con soltura y en muy buena posición juzga a otros gurises, pues sus padres le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor. No hacerle caso a la desigualdad de origen es la misma alienación. La 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 la. Vamos arriba. Gracias.